Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Manolo Gallego, buenos días a ti y a nuestra inestimable audiencia. Eso es. Que no digan que no somos educados y que no sabemos Sí, sí, saludar. la educación es lo primero. Vamos allá. Como sabéis, Rafa Rius tiene cosas a veces que nadie nos imaginamos, ¿no? Incluso encuentra localizaciones geográficas que digo yo, esto se la ha inventado. Este tío se la ha inventado. No, 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 no. Pues Eh, vamos a ver si me lo explicas. Italo Calvino tiene un libro que se llama Las ciudades invisibles. En Sí, mi caso no es así, ¿eh? Todo lo que yo cuento está en el mapa está y en el se puede mapa. demostrar. Pues ahora vamos a ello. Primer punto, más madera. Transnistria, un enclave ruso entre Ucrania y Moldavia lleno de armas, restos de la Guerra Fría. Pues empieza por explicarnos lo de Transnistria, porque yo, confieso mi ignorancia. Transnistria, trans es un prefijo que significa más allá de. Y Dnistria es bueno, una especie de deformación del nombre del río que pasa por allí, que es el Dniester, que Níster, va a y desembocar al eso Mar es. Negro y que además es el único punto de salida acuática que tiene Moldavia, que es un país, un pequeño país ex república soviética que está entre Rumanía y, y, y Ucrania. Y Y que es muy grande. Me has dicho, no, es pequeñito, es pequeñito. Bueno, pequeñito para los que hay por allí, ¿no? Comparado con Ucrania, Bielorrusia, Polonia, mm, etcétera, pues es me habías dicho pequeñito. Moldavia y Ucrania, y ahora me decides Sí. Rumanía. A ver, Ucrania, No, Moldavia está entre Ucrania y Rumanía. Es decir, tiene una parte, digamos, más ucraniana, por decirlo de alguna forma, y otra que es incluso de lengua rumana, ¿no? Y es un pequeño enclave, un antiguo principado, el Principado de Moldavia, de estos que vienen de la Edad Media. sí, Y bueno, pues allí hay una región que es esta de Transnistria, sí. que es la que está al otro lado del río Dniester. Vale. ¿Y es un Y país, una región, forma es parte una de cosa rara, no sea, no, no, como es Andorra? una región, es un país que tiene su gobierno, su parlamento, sus elecciones, su ejército y tal, pero que no está reconocido internacionalmente porque es una separación unilateral, para que veamos que no solo es Cataluña, de Moldavia. Es decir, en un Vale. momento dado, la región que había al otro lado del Dniester, eh, tras, la, tras la división de la Unión Soviética en sus antiguas repúblicas, quedó constituida la República de Moldavia y estos señores de Transnistria dijeron que no querían ser moldavos y entonces hicieron un proceso de separatismo unilateral y hoy en día es un estado de facto, no de jure porque ningún organismo internacional lo reconoce, pero Rusia sí. Y entonces el tema es lo que yo comentaba en el titular, el tema es que en Transnistria se encuentra el mayor arsenal soviético procedente de la Guerra Fría, que allí se quedó estacionado, un depósito con unas 20.000 toneladas de armas y municiones, que se dice pronto. No son 4 Kalashnikov, no. 20.000 toneladas de armas y municiones y que además están custodiadas en estos momentos por soldados rusos. Ya digo que esto viene de lejos, esto viene de tras la disolución de la Unión Soviética, las tensiones entre el gobierno moldavo y las autoridades del Estado separatista de Transnistria culminaron en una guerra que concluyó con un alto el fuego en el 92 y como parte de ese acuerdo se creó una comisión de control tripartita entre Rusia, Moldavia y Transnistria
que bueno, supervisó unas medidas de seguridad en una zona desmilitarizada que comprendía 20 localidades a ambos lados del río Dniester. Y bueno, aunque se ha mantenido el fuego, el estatus político de Transnistria continúa sin resolverse, ya que, como digo, no es reconocido internacionalmente de jure, pero sí es de facto un estado independiente. Así que una franja del territorio reconocido internacionalmente como Moldavia, situada en la orilla oriental del río Dniester, está bajo el control del gobierno separatista de Transnistria y con armas, 20.000 toneladas de armas y municiones vigiladas por soldados rusos. Así que en los dos extremos de Ucrania hay soldados y armas rusas, porque curiosamente siempre, en estos últimos días, con toda la tensión que se está produciendo, siempre se comenta la cuestión en el noreste de Ucrania, que es donde está el follón con Rusia, la península de Crimea, etc. Pero en el oeste de Ucrania también hay un conflicto olvidado del que apenas se han hecho eco los medios. Es un conflicto larvado, como digo, entre Ucrania y Moldavia, que Moldavia, como decía al principio, es un pequeño país entre Rumanía y Ucrania. Su catedral, ya en qué estaría yo pensando, su capital es Chisinau, a que tampoco te la sabías, eso que nos enseñaban en la escuela. No, no me lo Capital sabía. Chisinau. Bueno, No me lo sabía. Tiene bastante población, tiene 20 millones de habitantes. Y bueno, pues lo decía más que nada por analizar un poquito cómo está la situación, no solamente en el noreste, sino también en el suroeste. Es decir, que Ucrania está rodeada de conflictos por todas partes. Y en el suroeste, perdón, no sé si era más o menos grave, pero hay que recordar que, como digo, hay militares rusos que ya están estacionados allí ya muchos años, desde el año 92, y que tienen armamento y municiones suficientes para montar otro cirio importante al otro lado, justo el otro extremo de Ucrania. O sea que Ucrania está rodeada de rusos por todas partes. Sí, No sé cómo verás todo el tema, pero yo... Te has quedado todo callado. ¿Qué me ibas a decir? No, que veo que es un peligro latente, vamos, porque es que siempre pasa igual con los medios, no se sabe por qué razón. Hay aspectos importantes que no se comentan, no se ponen de manifiesto y que yo creo que son potencialmente muy peligrosos. Estamos hablando de que, según las últimas noticias, hay maniobras marítimas por las dos partes, tanto por parte de Rusia como por parte de la OTAN y Estados Unidos. En las de la OTAN participan 3 barcos españoles y bueno, ahora la cosa va por el mar, tanto en el Báltico como en el Mediterráneo. La presión y la intimidación funciona por mar. Para los que lo estén viendo en vídeo, ahí tenéis una zona pintadita de rojo, eso es Transnistria, que se desarrolla a lo largo de esa línea azul que es el río Dniester. Para los que tengáis solo el audio, pues bueno, que sepáis que es un pequeño país entre Moldavia y Ucrania. Muy bien. Que no está reconocido tradicionalmente. Bueno, pues lo decía por eso, porque curiosamente, ellos sabrán por qué, los medios no se han ocupado para nada de que hay tropas rusas estacionadas a la otra punta de Ucrania y tienen 20.000 toneladas de armamento. Está un poco pasado de moda ya porque por de la Guerra Fría, pero en fin, más de un susto podría dar. Bueno, en algún medio he visto yo que se preguntan lo mismo que me he preguntado yo al principio también. ¿Quién conoce Transnistria, no? Si se sabe dónde está. Y para mí es todo un hallazgo. Es una cosa un poco rara geográficamente porque es una especie de cinta que corre a lo largo a ambas orillas, pero sobre todo en la orilla oriental del río Dniester. Sí. Y
es lo suficientemente grande como para que se quedaran atascadas allí pues un montón de tropas rusas, perdón, de tropas, no muchas, ¿no? Creo que hay 1000 y pico militares rusos, pero hay 20 millones de toneladas perdón, 20, sí, exacto, de armamento y munición que, como digo, es de la Guerra Fría, o sea que estará ya un poco pasado ya de fecha. La fecha de caducidad ya le debe de haber cumplido, sobre todo porque sabemos que el armamento es una cosa muy sensible y que no sé si será una excusa o qué, pero lo renuevan prácticamente a cada año, ¿no? Se queda desfasado. Pero en cualquier caso es mucha chatarra y hay un peligro latente. Y en cualquier caso lo que sí que es evidente es que Rusia no solamente está en la frontera propia de Rusia con Ucrania, sino también basándose en la división política de la antigua Unión Soviética, también está en la otra punta de Ucrania, es decir, en la frontera suroeste con Moldavia. En fin, simplemente remarcarlo porque ahora que la cosa está muy caliente, Sí. ahora hay una especie de división entre los que dicen que va a haber guerra y los que no. Yo no me posicionaría con ninguna de las dos. Únicamente me temo que se juegan tanto que es muy posible que la cosa no pase a mayores. Estoy contigo. Pero bueno, están dando mucho la lata, están diciendo, no sé si será por vender o por qué, pero están dando la matraca con el tema de que la cosa es inminente, de que se va a liar una gorda y bueno, yo personalmente en persona, que decía que él, no creo que la sangre llegue al río porque sería mucha la sangre que llegaría al río. Estoy contigo, opino lo mismo y mucho está también inflado en los medios de comunicación, ¿no? Porque se presenta todo con mucho dramatismo, creo con una exageración en la información, imágenes muy duras de armas, de tanques, de soldados preparados casi para comerte crudo, todo eso. Bueno, daba la sensación totalmente de que estamos en estado de preguerra. Sin embargo, los rusos dicen que no tienen ninguna intención de atacar Ucrania y la OTAN dice que ellos optan por la vía del diálogo, ¿no? Vamos a ver, hay dos puntos de conflicto. Los rusos no quieren que Ucrania entre en la OTAN, Sí, vamos, eso está claro. como condición sine qua non para intentar negociar algo. Sí. Pero, por otro lado, las posturas están muy encontradas porque, según declaraba el secretario general de la OTAN mantiene los brazos abiertos para todos los que quieran y no solamente es Ucrania, sino que hay unas cuantas repúblicas, ex repúblicas soviéticas que están esperando en la cola para entrar también en la OTAN. Que la NATO, cual, open doors y que puertas abiertas. Y que todos para adentro. Sí. Y bueno, pues eso no creo que ni uno ni otro se vayan a pear, pese a lo cual ya digo que yo dudo bastante que la cosa pase a mayores, porque sería no solo un conflicto europeo, sería un conflicto mundial. Porque hace unas semanas comentaba yo que la frontera enorme que tiene Rusia con China y que China también le interesa, según y cómo, estar en contra de Occidente representado por la OTAN, ¿no? Entonces, no sé, o sea, sería un conflicto mundial y cuyas repercusiones podrían ser definitivas para el planeta, porque no olvidemos que tanto unos como otros cuentan con armamento nuclear y por tanto el follón podría ser mayúsculo. Entre otras cosas porque subyace, como en todos los conflictos, la cuestión económica. Es decir, países como Italia o Alemania tienen una dependencia energética bastante importante con Rusia. Y por otro lado, Rusia tiene una dependencia económica muy importante con Occidente, porque como empiecen a hacerle la puñeta desde el punto de vista financiero
que tengan que empezar a devaluar el rublo y empezar una guerra económica, que esa sí que creo que es posible, Sí. no solo posible, sino yo diría que probable, pues yo creo que la cosa parará ahí. En fin, únicamente lo comentaba para una especie de curiosidad, ¿no? Que hay por ahí perdido un arsenal estratégico del ejército soviético que había desplegado ya en el año 1940, cuando Moldavia formaba parte de la Unión Soviética, y que ahí está. Yo me estaba preguntando si ese arsenal armamentístico, esas armas, han sido renovadas o son armas antiguas, es decir, ha habido trasiego, cambio, han podido pasar los rusos, No atravesar, o eso está allí y es antiguo. No tengo información al respecto, Por eso, pero uno bueno, se y pregunta. según todas las fuentes que he consultado, todas insisten en que es material sobrante de la Guerra Fría. Pero vaya usted a saber lo que puede haber pasado desde entonces, ¿no? Bueno, Y en cualquier caso, aunque sea de la Guerra Fría, mucho de él será todavía utilizable. bien. ¿Eh? Pues si quieres lo dejamos ahí, Sí, este punto. El que quiera buscar más información y descubrir pues nuevos países, porque al final no es un estado como tal, sino es una cosa así. Transnistria, bueno, es un estado de facto, que se dice. Sí, Es decir, pero tiene no, su presidente, tiene su parlamento, tiene sus elecciones, pero no reconocido pero los internacionalmente. organismos internacionales no lo reconocen. Vale, Solo pues reconocen Moldavia. si se acuerdan del nombre, lo ponen en San Google y se lo cuenta todo. ¿Eh? Muy bien. Y aprenderemos algo. Santa Wikipedia los informará. En la Wikipedia sí que está. Sí, ahí, Transnistria, eso con dos S. exactamente. Vamos a otro tema, porque se nos amontona el tiempo. A Sí, ver, sí. de nuevo, el Sahel. Golpe de Estado en Burkina Faso, entre Francia y la yihad. Pues Cuéntamelo, eso, porque me haces porque unos titulares. este lunes hubo un golpe de Estado en Burkina Faso, que es una antigua colonia en disputa entre Gran Bretaña y Francia. Al final se la quedó Francia. Mm, Es un país curiosamente, está más o menos en la región del Sahel. Es un país sin litoral, no da al Golfo de Guinea. Está entre Malí, Níger, Costa de Marfil, Ghana, en fin, y todos los pequeños países como Togo y Benín, que están todos en el Golfo de Guinea. Está bastante habitado, tiene 20 millones de habitantes, es decir, que hay bastante gente por allí. Y el idioma oficial es el francés, que es el idioma oficial del gobierno y los negocios, pero curiosamente solo el 15% de la población lo habla, porque allí las escuelas son bastante deficitarias y encima ahora las han cerrado por miedo a los raptos de la yihad islámica. Bueno, no, de la yihad islámica no, ahora no me sale el nombre, los radicales islámicos que están por la zona. Boko Haram, vale. que no me salía. Mm, Sabemos que Boko Haram tiene la maldita costumbre de entrar a una escuela y llevarse sobre todo a las niñas, bueno, a las niñas y a los niños, las niñas para esclavas sexuales y los niños para niños soldados. Entonces, visto lo visto, han cerrado todas las escuelas. O sea que solamente el 15% de la población está más o menos al tanto, a pesar de que es el idioma oficial el francés. Y lo que sí que hay son hasta 59 idiomas nativos. Es decir, que allí no hay quien se entienda. ¿Cuántos 59. idiomas? La mitad de la población habla uno, que es el Mosi, que es el Sí. dialecto, perdón, la lengua, en este caso no es escrita, pero es lengua, que, como digo, habla la mitad de la población. Bueno, es un país que se independizó de Francia en 1960, o sea que ya hace pues, 80 y tantos años, 81 años, y como todos los países de la zona, es un país muy pobre y muy rico. ¿eh? Es
decir, tiene un montón de minerales, tiene manganeso, mármol, oro, antimonio, cobre, níquel, bauxita, plomos, fosfatos, plata. Es decir, es como tantos países de la zona, como Níger o Mali, etcétera, son países muy ricos y al mismo tiempo muy pobres. Entonces, pues eso, simplemente lo he traído a colación porque este lunes pasado hubo el enésimo golpe de Estado, porque había un presidente antiguamente, un tal Roch Kabore, y es el cuarto golpe en los últimos 17 meses en el África Occidental. La situación es, y por eso nombraba a Francia, es que la cuestión está entre Francia, que tiene cerca de allí desplegadas tropas para proteger sus empresas extractivas de esos minerales que comentábamos, y los grupos salafistas de la zona, como Boko Haram, hay también gente del Estado Islámico por allí, incluso de Al-Qaeda, y por otra parte, como ya comentábamos la semana pasada, hay en muchas zonas donde ni siquiera entre ellos se llevan bien, es decir, entre ellos también combaten. Con lo cual, la situación de inestabilidad, que como de costumbre paga poca ropa, es decir, la población civil, pues es la que va a pagar las consecuencias. Es decir, desde 2015 ha habido más de 2.000 personas muertas y 1,5 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según estimaciones de Naciones Unidas, ¿no? Como digo, el país está paralizado en gran parte, las escuelas, como digo, están cerradas porque es muy peligroso abrirlas, y las fuerzas de seguridad están protestando porque dice que no se sienten seguras frente a los ataques. Las fuerzas de seguridad, me refiero a la policía e incluso el ejército, no se sienten seguras frente a los ataques de los grupos yihadistas, ¿no? Bueno, ¿y qué pinta ahí Francia? Como digo, pues bueno, porque tanto en Mali como en Burkina Faso eran colonias francesas y que Francia ha seguido manteniendo fuertes lazos económicos y de seguridad mucho después de la independencia. Porque las fuerzas de seguridad dependen del apoyo de Francia, que tiene desplegados más de 5.000 efectivos en la región, y bueno, la intención era detener a los yihadistas, pero ni acaban con los yihadistas ni se van a casa, con lo cual ahí están. Y la población en principio, bueno, era bastante proclive a la intervención francesa, porque por lo menos los libraba de los ataques yihadistas, ¿no? Pero últimamente ese respaldo público se ha ido perdiendo y se ha ido desvaneciendo porque han visto que ni lo arreglan ni se van. Entonces los yihadistas pues se dedican a explotar el vacío de seguridad, mientras que esa permanente inestabilidad política pues podría socavar la cooperación en defensa de toda esa zona del Sahel, que incluye tropas de Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. Incluso en España, lo que pasa es que España ya se ha retirado, había unos cuantos cientos de soldados españoles en la zona, pero que afortunadamente, visto lo visto, pues se han vuelto para casa. Entonces la situación es muy confusa y la realidad es que esos países, tanto los africanos como en el caso de la antigua metrópoli de Francia, pues ni consiguen arreglarlo ni se van. Es una zona muy complicada, la del Sahel, ya hemos comentado muchas veces la complicada orografía y las características del Sahel, de una parte de sabana, otra de desierto, y es muy complicado. De hecho, como digo, nadie ha conseguido hacerse con el control. Entonces, bueno, pues simplemente comentar eso de uno de los países de África que todavía no habíamos hablado de él, Burkina Faso. ¿Y qué te iba a producir? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué interés que produce, qué interés tiene para que estén continuamente guerreando, golpes de Estado, Francia esté ahí Hombre, ya digo que ya lo has contado. en el Sahel en general y en
Burkina Faso en concreto, pues hay un montón de intereses económicos, ¿no? Es decir, solamente en minerales, una zona riquísima en minerales, algunos de ellos los llamados minerales estratégicos, y entonces las disputas a varias bandas que se producen en la zona no solamente es por cuestiones ideológicas, ni mucho menos religiosas, es porque la importancia económica es muy grande y pues lo de siempre. Mientras la población vive absolutamente en la miseria, pues las diferentes fuerzas armadas que acampan por allí pues se dedican a pelearse entre ellas para conseguir un bocado de esas riquezas extractivas que hay por allí. Digo extractivas porque desde el punto de vista agrícola tampoco tiene mucho. Ni siquiera es una región bastante seca, ni siquiera tiene ríos importantes que la crucen, solamente tiene algunos afluentes del Níger y desde el punto de vista agrícola no es tampoco plantan lo justo de esa agricultura de supervivencia, pues maíz, sorgo, etc. Y entonces el interés principal es el interés minero. Y ahí confluyen enfrentándose tanto Francia, que es el que tiene allí principalmente sus empresas, como los grupos islamistas que quieren sacar partido del descontrol reinante. En fin, una zona más que, en la cual sus habitantes pagan las consecuencias de esa locura en la que vivimos, ¿no? Bien. Pues si no contamos nada más de Burkina Faso, ya. La otra pregunta que se me estaba ocurriendo cuando te oía hablar de esto, ¿en los medios ha tenido eco suficiente este golpe de Estado o Puntual y breve. puntual y Es breve? decir, llevan esta semana, yo me enteré el martes y miércoles en las noticias, sobre todo en el canal 24 Horas de Televisión Española, lo han comentado, que se había producido el golpe de Estado, han nombrado el presidente de puesto y el nuevo presidente, y un brevísimo comentario sobre el país y nada más, ¿no? Es decir, no han insistido sobre el tema. Vale. Pues lo dejamos aquí también. Sí, si te parece, hacemos una pausa musical. Sí, vamos a apuntarnos los minutos que nos quedan también, de paso, te lo digo. Vale, y así abrevio la miscelánea final. Vale, pues vamos por el minuto 30 y pico largo del programa, así que el resto del tiempo lo abrevias. Muy bien. Vamos con la miscelánea, dices. Sí. Un nuevo muro en Polonia. Ay, joder, es que me haces pensar en un nuevo muro en Polonia, un muro. Claro, o sea, estábamos muy contentos cuando derribaron el muro de Berlín y ahora están haciendo uno en Polonia. No sé si recuerdas o has visto imágenes Sí, del problema migratorio que hay sí, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y si has visto las imágenes, habrás visto que habían desenrollado por allí alambre de espino, sí, sí. concertinas y todas esas cosas tan Eso sí que simpáticas. había visto, pero muro es un muro físico. Muro, o sea, Muro. muro, como el que Israel ha construido para separar a los palestinos o como el que había en Berlín. Un muro de 5,5 metros de altura Coño. y que a partir de ahora formará parte del paisaje en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Que recuerdo que cuando lo comentaba, hablé con mi hija, que estuvo de viaje por la zona, y me comentaba que es una zona bellísima. Son unos bosques caducifolios propios del centro de Europa Mm. y donde se encuentra, curiosamente, los últimos rebaños de bisontes europeos. En la zona en conflicto, es de donde están los emigrantes, a una parte, porque claro, los bisontes no saben de fronteras, afortunadamente para ellos.
Entonces, bueno, me contaba que era una zona de bosque centroeuropeo, de árboles gigantescos y muy bonitos, pero con un frío intenso. Es decir, que ahora los emigrantes que queden por la zona estarán chupándose los dedos, vamos. Es decir, que... Y lo decía sobre todo porque volvemos de nuevo una vez más a la vergonzosa dinámica de construir muros. Y no precisamente bajitos, de 5,5 metros. Se extenderá cerca de 200 kilómetros, es decir, la mitad de la frontera son 400 kilómetros, lo que hay de frontera entre Bielorrusia Y y Polonia. Polonia. Y pues la mitad, es decir, la zona más peligrosa para ellos, es decir, para que crucen la frontera, pues van a levantar un muro de 5,5 metros. En fin, comunicarlo, denunciarlo y lamentarlo. Vale. Suena muy raro, ¿no? Bueno, perdona, para acabar con esto, recordar que Varsovia ha calificado la situación de guerra híbrida, que no sé muy bien qué demonios querrá decir eso de guerra híbrida. Se utiliza mucho últimamente lo de guerra híbrida. Yo no sé lo que quiere decir. Es decir, guerra es guerra. Ahora veremos Sea. lo que dicen por ahí, lo que es una guerra híbrida. Pero Hombre, híbrida, de momento, Polonia ha desplazado 15.000 agentes de policía y militares a la frontera con Bielorrusia. O sea que muy híbrida no parece que sea. Bueno, híbrida me imagino que significará que será guerra convencional y guerra de otro tipo, como por ejemplo construir muros, ¿no? El gobierno polaco lo que sí que ha hecho ha sido endurecer todavía más. Recordemos que Polonia era uno de los países que siempre se habían negado a cuotas de migración y cosas por el estilo, pues aún ha endurecido todavía más las leyes migratorias para permitir expulsiones en caliente, denegar peticiones de asilo, etc., ¿no? Y como siempre, la Unión Europea guarda un silencio cómplice. guerra híbrida, también llamado ataque híbrido, estrategia híbrida, tácticas híbridas o conflicto híbrido. Joder. Es una teoría de la estrategia militar en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular, como la insurgencia, el terrorismo, la migración, los recursos naturales e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías, como la guerra cibernética, las noticias falsas, etc. Joder, Bueno, si es híbrida ahí. sí. No, Es de para mí, todo. eso, ¿sabes lo que me suena, Manolo? Me suena a eufemismo. O sea, la guerra es guerra por los medios que sean. La guerra ya no es guerra, ya esto es una coña, aquí es de todo. No solo, ya no se utilizan como antes armas y se disparan No, balas y ahora petardos. enviarán a los avatares a conquistar. Sí, Bueno, en el en fin. metaverso. Vale. Bueno, cerrado el paréntesis y aclarado lo que es guerra híbrida, porque aquí lo aclaramos casi todo, ibas por, a mí, 200 en el corazón de Europa, que es lo que quería decir. En esta Europa que nos quieren vender de unida, que desaparezcan las fronteras, que desaparezcan casi, pero no, casi los estados, que se compartan muchos, es decir, muchos poderes, etcétera, que se diluyan, digamos, los poderes nacionales y estatales, y a la vez aparece dentro de la propia Europa muros de 5 metros, no solo uno. No. Para empezar, aquí con África le hemos hecho uno grande. Pero bueno, pero dentro de Europa, aunque Bielorrusia no está dentro de la Unión Europea. Hombre, yo siempre que hablan de muros me acuerdo de algo que siempre me ha dado mucha risa, entre comillas. Me ha parecido cómico en el sentido trágico, tragicómico, que es la línea Maginot. No sé si has oído hablar tú de ella. Sí, la línea. Son
unas fortificaciones que hicieron Que aún quedan, ¿no? Sí, sí, claro, pero es que es carísimo destrozarlas, es todo hormigón puro. Después de la Primera Guerra Mundial, para evitar la invasión de los alemanes, pues construyeron unas fortificaciones, no recuerdo ahora de cuántos kilómetros, muchos, Sí. con todo tipo de casetas y de refugios y de tal, hormigón puro, para evitar que, como pasó en la Primera Guerra Mundial, los alemanes pasaran a Francia. Bueno, pues los tanques alemanes dieron la vuelta por las Ardenas, que está por arriba, y pasaron igual, como sabemos, y llegaron hasta París tranquilamente. Ahora se han quedado allí como vestigio de la estupidez humana y todavía se pueden visitar. Sí. Entonces, pues a mí cuando hablo de muros me acuerdo de la línea Maginot. Entonces me parece no solamente estúpido, triste y sobre todo inútil. Es decir, que las tensiones están ahí y las tensiones migratorias no las van a solucionar con muros, ni mucho menos. Bien, ¿quieres añadir algo más sobre esto o pasamos? No, yo creo que está bastante claro y como la cosa me temo que va a continuar, pues si hay alguna novedad ya informaremos puntualmente. Vamos de sainetes. Sainete presidencial en Honduras. No sé si has visto tú esas imágenes de diputados hondureños del mismo partido, ojo, del partido de izquierda, el vencedor en las elecciones, la señora Xiomara Castro, que andaban a bofetada limpia por el Congreso hondureño, ¿no? Bueno, pues llegaron hasta el punto de contar, hoy, por cierto, hago un inciso, hoy se solucionó, parece ser, y parece ser que la señora Xiomara Castro va a ser nombrada oficialmente y tomará posesión de lo que ganó las elecciones. Pero, como digo, lo curioso es que esa bronca que había puesto en jaque la posibilidad de la toma de posesión de la señora Xiomara Castro era entre una minoría de su partido que no estaba de acuerdo porque querían que el presidente del Congreso fuera de su minoría y no que fuera elegido por la señora Xiomara, ¿no? Entonces, bueno, como allí se ve que tiene la sangre muy caliente, pues se liaron a bofetadas. Menos mal que al final esas vergonzosas imágenes de unos señores diputados peleándose en plena Cámara, pues han llegado a un acuerdo y según las últimas informaciones de ayer mismo, parece que han llegado a una especie de acuerdo y la presidenta podrá ser elegida. Porque claro, los de la oposición deberían de estar con los ojos a cuadros, ¿no? ¿Para qué quieren oposición si ellos mismos se pelean entre ellos? Bueno, pues por eso lo llamaba sainete, ¿no? Porque con todos los problemas que tiene Honduras, lo único que les ocurre es pelearse por un quíteme allá ese sillón. Pero bueno, el hecho es que se llegaron a elegir dos presidentes para encabezar el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, después de 12 años de gobiernos conservadores, pues ya lo tenían bien. Pero que bueno, que lo hicieron, y por eso se pelearon. Hicieron dos ceremonias este martes pasado, una en donde tocaba, es decir, en el legislativo, que es la, digamos, la oficial, y otra por la aplicación Zoom, que como se ve están a las últimas tecnologías y eligieron al presidente del Parlamento por una videoconferencia por Zoom. Bueno, pues parece ser que por fin la cosa se ha solucionado y bueno, parece que la señora Xiomara Castro podrá al final ser elegida, perdón, tomar posesión de la presidencia. Bien, pues de ese sainete de Honduras, después de haber estado paseándonos por Europa, nos hemos ido a América, volvemos a Europa y nos vamos a Italia, que también son aficionados a estas historietas, no Sí, sí. al nivel de Honduras, pero les gusta.
En La este caso, tragicomedia en Italia, la comedia del arte que llaman ellos, es sí. decir, la tragicomedia también está presente en la vida italiana. Bueno, Italia, este nombre no lo vas a pronunciar tú. Italia, se reanuda el juicio a la 'Ndrangheta. Ndrangheta. Ndrangheta, ¿qué es eso de No, Bragueta no, Bragueta es lo que Ndrangheta? No, los chicos llamamos. Ndrangheta con Gheta y una N con una Bueno, apóstrofe ahí. Por eso no lo sabía exactamente, pronunciar. Ndrangheta. Es que, bueno, Italia, como sabemos, existen numerosos dialectos, ¿no? Mm. Es decir, esto es calabrés. Calabria es, por entendernos, la suela de la bota. Es decir, La Italia tiene suela. forma de bota, la suela, es decir, la parte sur-sur. Mm. No propiamente el tacón, sino No el la tacón, suela. sino la suela de la bota, La vale. suela, Nos sí. situamos. Así no, El no sur pongo, profundo no de pongo Italia. mapas aquí, que la gente se lo imagine. Si no, Sí. tanto poner Entonces, mapas. recordemos que en Italia hay tres mafias: la camorra napolitana, la mafia propiamente dicha siciliana, y luego está la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa, que últimamente era la más potente y al mismo tiempo también la más sangrienta, claro. Pues bueno, parece ser que al final los jueces italianos, que siempre andan, la mayor parte de ellos, no todos, peleándose con las distintas mafias, a finales de, de año, o sea, bueno, a finales, no, a principios del año 21, ya empezaron un macro juicio. Dicen que, según parece, el juicio más grande contra el crimen organizado desde la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, en los años 80. Bueno, pues ahora le ha tocado a la mafia calabresa de la 'Ndrangheta, que bueno, en estos momentos supera a la Camorra y a la Cosa Nostra, ¿no? Es una de las más poderosas del mundo y lleva un año y se suspendió temporalmente, no sé si tendría algo que ver la pandemia. En noviembre ya se dictaron 70 condenas y ahora lo traigo a colación porque se ha vuelto a reanudar. Hay todavía 355 acusados aún por juzgar en este macrojuicio, en el que, bueno, muchos italianos del sur pues han depositado sus esperanzas. Esperemos que por lo menos, si no solucionarse, porque yo creo que el tema de las mafias es bastante endémico en Italia, pero por lo menos sí suavizarse un poco, porque el problema es que, como sabemos también por distintas noticias y distintos hechos, la economía más potente de Italia está en el norte. Entonces, claro, las mafias van allá donde hay pasta por ganar, ¿no? Y se estaban trasladando a Milán, a Turín, incluso a Génova, toda la zona del norte de Italia, ¿no? Pues bueno, parece ser que se va a reanudar el juicio y que la cosa, por lo menos hay 355 acusados y es un golpe muy importante a las mafias ¿Cuántos sicilianas. acusados has dicho? ¿Cuántos acusados? 355. Buah. Es decir, imagínate que aquí en España hubiera un juicio de todos los mangantes, porque por eso decía yo en Hombre, el titular. si los juntan a todos, a lo mejor se Sí, superan no, a... superan ampliamente, pero claro. Pero aquí no hay una mafia preponderante, son mafias más de que cada uno va a la suya, ¿no? Sí. Y ahora te detienen a un grupo de aluniceros, después te detienen a otro que hacía timos por internet, y van así poco a poco. Pero bueno, el titular ponía mal de muchos, porque lamentablemente España se asemeja mucho a Italia en el tema este de la picaresca llevada a la delincuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente felicitarse, porque eso, desde nuestro punto de vista más o menos libertario, pues no tiene mucho sentido. Es decir, eso desmoviliza a la gente piensa que para que eso quede los mafiosos, ¿para qué vamos a hacer nada? Si al final todo acaba en manos de los mismos, que todo está corrompido, y entonces, desde mi punto de vista, las generalizaciones siempre son perversas, ¿no? Es decir,
yo creo que no hay que generalizar y todo lo que suponga desmontar actividades de ese tipo, pues bien está, porque de rechazo favorece la creación de elementos de lucha social mucho más interesantes y mucho más concienciados en la dirección oportuna, ¿no? No simplemente en la de llenarse los bolsillos, sino en la de intentar cambiar para bien las cosas. Bien, ¿más cosas o...? No, yo me había detenido ahí. Si Bueno, tienes algún otro tema que quieras comentar, si quieres hablar algo de España, porque hoy me he ido yo de excursión muy lejos, pero es que de España que estoy bastante harto. Es decir, pues porque de para hablar España... de la separación de Urdangarín no, no, por favor, no, y no. cosas por el estilo, para hablar de la mala leche del PP y de Vox, o de las elecciones en Castilla-León. Bueno, quizá el único dato interesante es las encuestas. Las encuestas, la encuesta del CIS, que contra todo pronóstico daba ganador al PSOE. Bueno, según el CIS sí, pero ahí es paso. Bueno, yo creí que ibas a decir que sobre la encuesta del CIS que el señor Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno, se permitió el lujo de contarla antes de que el CIS la hiciera público, lo cual le han reprochado y le han dicho que, bueno, usted como tiene esa información y acceso a, por lo tanto, quiere decir que sigue teniendo hilo directo con organismos oficiales y ya no está en el gobierno. Eso es una de las cosas. Eso es lo que le va a salvar. ¿Eh? Que eso es lo que le va a salvar, porque ya no pueden pedirle que dimita. Bueno, esa es una parte y la otra es que en un medio de comunicación, el cual no voy a nombrar, pues pusieron la encuesta y se olvidaron de poner a Unidas Podemos. Se ve que a mitad noticiero a mitad informativo les llamaron y le dijeron, ¡y! Nos habéis sacado Este ya está de... subiendo y no mola que pongas que sube. Y dijeron, y después tuvieron que pedir perdón. Pero en fin, esos son noticietas. Lo único que quizás vale la pena de aquí es cómo se está trabajando Yolanda Díaz, la señora que es también vicepresidenta segunda del gobierno, aparte de ministra de Empleo, Trabajo, como se llame esto. Y candidata inspectore a las próximas elecciones De eso legislativas. lo he hablado yo aquí con la familia, así que mientras comes y tal, le he dicho que, y hemos dicho, bueno, hemos charlado un poco sobre el tema, que quizás Yolanda Díaz ha inflado el globo muy pronto y con el tiempo que queda y los avatares que puede haber en todo este tiempo, se le desinfle el globo de ser, yo qué sé, Estoy de una... acuerdo. Es decir, Estoy de acuerdo que se ha venido arriba prematuramente. eso es decir, que los globos con el tiempo, aunque no los toques, pierden fuelle. Si encima les estás dando caña y estás metiendo la pata y te metes en cuestiones como esta de la reforma laboral, que te están zurrando, puede ser que te desgastes y te quemes antes de que puedas encabezar una lista. Y entonces es un Hombre, tema... yo creo que ya analizábamos, siempre que hemos hablado de este tema, la cantidad de sapos que le quedaban por tragar a Unidas Podemos en lo que queda de legislatura. Mm, Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de la OTAN, que mm, España ya tiene 3 barcos para estar ahí para lo que haga falta. algo que haga falta. Bueno, Unidas Podemos y la OTAN no creo que... Pero eso lo van a tener que tragar. Sí. Lo de la reforma laboral es evidente que de derogación nada y que a pesar de que los compañeros de UGT y comisiones estén más que contentos con esa reforma, eso ni es reforma ni es nada. Es decir, es reforma para peor, en Sí. todo caso. Es Mm. decir, porque es vergonzoso que no se haya tocado los aspectos fundamentales, que ya lo hemos comentado muchas veces, incluso en la radio, en las tertulias, y esos aspectos fundamentales, como las indemnizaciones, como Los salarios de tramitación. los horarios de tramitación que no se cobran, Sí. en fin, una serie de cuestiones fundamentales, pues se compadece muy mal con la supuesta radicalidad de Unidas Podemos, ¿no? Sí.
Sí, y sí. sobre todo con la supuesta radicalidad comunista. Recordemos que Yolanda Díaz pertenece al Partido Comunista de España Y a las comisiones obreras. y a Su, comisiones obreras, bueno, su efectivamente. padre Entonces, su padre fue durante mucho tiempo el responsable o el secretario general de las comisiones obreras gallegas. Es sí, decir, sí. que era el mandamás por allí. Es decir, que eh, y ella estuvo en el congreso de su sindicato, es decir, es su sindicato. Bueno, de todas maneras, se han unido, hemos visto, si ves, sigue las redes sociales, eh, hay una ya mesa, tabla, según como se quiera decir, de sindicatos que ya no solo están los anarcosindicalistas, sino todos los sindicatos alternativos y no tan alternativos de todo el país en contra de la reforma laboral. Es decir, que no solo CGT, CNT, la COS, la intersindical que conocemos por aquí, sino la ELA, la LAB, la CIGA, la CUT, etcétera, etcétera. Y un montón de sindicatos que incluso desconocemos, el SAT, un montón de sindicatos que son el resto de sindicatos, porque cuando hablan en la tele o en los periódicos, Y los que yo sindicatos, diría que son mayoritarios. obviamente, es decir, todos los demás juntan mucho más gente y representan a más gente y esto se está movilizando en todos los sitios. Es decir, que no solo es que no le quieran aprobar la reforma laboral los de Esquerra y que son muy malos y los de Bildu que no les van a votar en él, sino que en la calle, en los curros, en los puestos de trabajo y en el mundo laboral y sindical está todo el mundo en desacuerdo con esa no reforma laboral. Es decir, que no No, solo... yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si por una parte yo creo que la legislatura la van a salvar, es decir, van a llegar al final, Sí, por otra parte el desgaste que les queda hasta las elecciones es muy importante y muchas figuras, primeras figuras del cartel, como el caso de Yolanda Díaz, no sé si van a aguantar la presión. Es decir, que en cualquier caso habría que felicitarse porque todavía queda gente que es capaz de plantar cara a esa hipocresía, que para mí no tiene otra palabra, de esta gente que por un lado va de radical y de comunista y por otro lado firma acuerdos absolutamente inaceptables por una razón muy sencilla. Cuando la patronal firma, mal asunto. Es decir, son los que van a decidir. Y, por cierto, y para acabar mi intervención, una noticia de ayer mismo, resulta que el 2021 ha sido el año que más puestos de trabajo se han creado desde hace no sé cuantísimas décadas. Es decir, 800 y pico mil puestos de trabajo. Mentira cochina. Sí, puestos de trabajo no. Contratos. contratos. Contratos de una semana, contratos de un mes. Si tienes suerte de 3 o 6 meses, eso no son puestos de trabajo. Eso es miseria. Y contra esa temporalidad, que como comentaba la semana pasada, no solamente llega a las empresas privadas, sino incluso a las empresas públicas, pues contra eso iba el intento de derogación de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, ¿no? Bueno, pues felicitémonos porque todavía hay mucha gente y muchos agentes sociales de verdad que están por luchar para conseguirlo. Pues ahí lo dejamos, Rafa, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues nos oímos y no pasa nada la semana que viene. Hasta Muy entonces. bien. Hasta Salud. entonces, salud y buen día. Bueno, ya nos hemos ido de aquí, de la radio, nos vamos también del Sí, de vídeo. la tele, del vídeo.